Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar nuevamente hoy con todos ustedes. Bamasa y Ultradent les dan la más cordial bienvenida a su primer congreso online. El día de hoy también tenemos un cordial saludo para el doctor Renato Mioto, quien es egresado de la Universidad Paulista en Sao Paulo, Brasil, y obtiene su especialidad en endodoncia en la Universidad de Sao Paulo, Bauru, donde actualmente sirve como profesor invitado. Obtiene su grado de maestría en la Universidad Estatal de Sao Paulo San José dos Campos, donde es profesor invitado. El doctor Renato Mioto mantiene su práctica privada enfocada en endodoncia y aclaramiento dental. El doctor Renato Mioto ha participado en varias entrevistas de prensa, donde ha sido consultado acerca de las acciones y riesgos de los aclaramientos dentales en varios países. Con regularidad, el doctor Renato Mioto es invitado a formar parte del Comité Evaluador de Pruebas de Maestría y Doctorado. Ha trabajado y revisado artículos científicos y ha realizado varios experimentos in vivo e in vitro. Ha servido como parte del Comité Evaluador de Desarrollo de Nuevos Materiales. Su trayectoria como conferencista lo ha llevado a dictar más de 150 conferencias en 30 países y en 3 diferentes idiomas: inglés, español y portugués. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Renato Mioto y a su conferencia Aclaramiento o Blanqueamiento, lo que todo odontólogo debe saber. Muy buenos días, doctor Renato Mioto. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí, es una súper oportunidad. Estoy muy contento por compartir esto con todos ustedes. Y la idea de hoy es compartir un poco con ustedes el tema del blanqueamiento. Este tema es un tema tan polémico que hoy día las personas tienen muchas dudas y muchos dejan de hacer por tener algunos miedos o algunas inseguridades con la predecibilidad de los resultados. Interesante es que blanqueamiento es un tema
que nosotros muchas veces no podemos predecir si el resultado se queda bueno o no tan bueno, si el paciente va a tener más o menos sensibilidad, que es un tema que más no nos toca. Y con los años que se pasan, nosotros estamos adquiriendo nuevas tecnologías y nuevas informaciones que podemos tener mejores resultados para conseguir ser más predecible en los tratamientos. La idea hoy entonces es compartir un poco de los resultados, de los estudios, de la forma como pensamos, para que ustedes puedan tener más soporte de informaciones para tener mejores éxitos en tus consultorios, en tus vidas. Empezando el tema de la charla, podemos decir que claro que hay muchas informaciones que tenemos que conocer. Y este mundo del blanqueamiento entró en mi vida cuando empecé mi maestría. Y en la maestría, que fue una maestría de endodoncia, mi profesora jefa me sugirió para que nosotros estudiáramos blanqueamiento. Y yo le dije así, no quiero estudiar blanqueamiento, me gustaría estudiar endodoncia. Y ella me dijo así, entonces ¿tú crees que endodoncia, el blanqueamiento no es endodoncia? Y en teoría, en realidad hoy sabemos que los resultados de los blanqueamientos es un tema de estética, pero la función, cómo todo pasa y los riesgos que eso puede ocurrir es un tema de endodoncia. Porque los puntos que los odontólogos más tienen no están tan seguros en utilizar en los blanqueadores son las sensibilidades para blanqueamientos de dientes vitales. Y sensibilidad es un tema manejado por endodoncia. Y los dientes no vitales, el tema que todos se quedan un poco preocupados, son las reabsorciones cervicales externas, que también es un tema manejado por endodoncia. Entonces, en mi punto de vista, hay mucha relación entre las dos áreas, y la idea es traer para ustedes un poco del punto de vista del otro lado de cómo manejar los blanqueadores. ¿Qué es estética? Es importante entendernos que estética es una forma armónica de conseguir tener una apariencia. Hay estética de ropas, hay estética de sonrisas, hay estética de colores, hay estética de diferentes puntos de formas de aparecer. En la odontología, en la sonrisa, hay patrones estéticos también. Y estos patrones estéticos están relacionados a puntos que nosotros podemos mejorar. No siempre estética es belleza, porque muchas veces para un odontólogo estética puede ser bello o no. Hay muchas cosas que pacientes creen que es bello, pero desde el punto de vista profesional no es estético, como formas de dientes y principalmente color de dientes. Y los pacientes buscan ¿qué? Dientes blancos o dientes claros. Normalmente los pacientes buscan dientes blancos, quieren tener sus dientes blancos. Y nosotros podemos entregar y vender dientes claros. Ahora, estos dientes que son más claros o menos claros, ellos están relacionados a un patrón de belleza. No podemos olvidar que estamos en una era, que es la era de la estética. Esta era está con una fuerza grande de impacto en nuestra sociedad, porque si nosotros miramos películas, como por ejemplo, me gusta siempre hacer la comparación de la película de Indiana Jones. El primero Indiana Jones, que fue puesto en el mercado de los años 80, si nosotros miramos la novia de Indiana Jones, que debería ser la chica más guapa de la película, tenía los dientes amarillos. Los dientes amarillos porque el patrón de belleza de la sonrisa en los 80 eran dientes amarillos. Si nosotros miramos el último Indiana Jones, que es alrededor de 2004, podemos ver que el patrón de belleza de la sonrisa de la novia de Indiana Jones ha cambiado, con dientes blancos, muchas veces más blancos do que la gente tiene. Entonces, esta fuerza, esta era, está se convirtiendo en una dictadura estética, donde diferentes periódicos, diferentes revistas de diferentes países, no importa qué lengua estamos hablando, o si es belleza, revista estética, de qué parte
del cuerpo siempre tiene artículos o algunos asuntos relacionados a estética de la sonrisa. Ahora, todo eso nos trae la siguiente pregunta. ¿Será que estamos entregando para los pacientes lo que los pacientes vinieron a buscar? Muchas veces ellos quieren dientes blancos y nosotros estamos entregando dientes claros. Entonces, este punto de vista es interesante para que nosotros podamos manejar cómo entregar esto para los pacientes. Si podemos entregar dientes blancos o dientes claros. Por eso siempre me gusta decir que hay dos resultados distintos en las técnicas blanqueadoras, que es blanqueamiento o aclaramiento. ¿Y cuáles son esas diferencias y cómo vamos a manejar todo eso? Los patrones estéticos en los días de hoy están teniendo impactos de diferentes formas, como por ejemplo, Nicolas Cage en esta imagen es como tener dientes nuevos y Beckham blanqueó sus dientes manteniendo sus imperfecciones de forma. ¿Quién es más bello? ¿Quién es más estético del punto de vista? Todo eso son informaciones que nos trae la siguiente pregunta. Belleza. ¿Será que nosotros queremos siempre belleza? En este diapositivo podemos ver dos molares. Un molar es con una amalgama, un molar es y el mismo molar después con resina. ¿Cuál es más bello? Creo que todos van a elegir dientes con resinas, que es más bello, los patrones estéticos. Pero si preguntar a todos nuestros asistentes hoy, que tienes amalgamas en la boca, ¿usted quiere cambiar su amalgama para una resina compuesta ahora mismo? Creo que la gran mayoría va a decir, no sé, tal vez no. Vamos a esperar o vamos a dejar así que está bueno, que está calladito. Ahora, ¿por qué? ¿Será que en este punto de raciocinio una mejor estética puede generar algún tipo de impacto, algún tipo de daño? Entonces, en realidad, tenemos que buscar esto porque estamos de cualquier forma queriendo salud. Y salud no es solamente la ausencia de patología. Salud es un bienestar, es una necesidad de bienestar. La revista Nature, que es una revista científica, creo que de mayor impacto hoy, publicó algún tiempo atrás diciendo que por una primera vez una revista de ciencia publica que felicidad, o podemos decir autoestima, es una fuerte cura contra cánceres. Entonces, cada vez más es importante que nosotros manejemos la felicidad, o podemos traducir para autoestima de los pacientes, porque autoestima nos da poder, autoestima nos da una más voluntad de salir y lograr lo que queremos. Si tenemos amigos que tienen siempre autoestima, muchas veces tenemos envidia de ellos, ¿sí o no? Ahora, muchas veces al contrario, como tenemos personas y amigos que siempre están bajos de ánimos, y siempre sin ningún tipo de energía, decimos que pobre esta persona. Entonces, autoestima cambia personas y el mayor impacto de perceber una autoestima en una persona es la sonrisa. Ahora, ¿será que podemos cambiar la autoestima de las personas? Mira esta persona. ¿Será que esta persona tiene o no tiene un fuerte impacto en su autoestima? Parece que está súper bien. Y ahí siempre pregunto así, ¿será que podemos cambiar la autoestima de esta persona? Porque en punto de vista, cuando miro, yo pienso, mira, esta foto me parece una bruja. Y creo que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo. ¿Sí o no? El problema es que es mi suegra. Entonces, la primera pregunta que me hice fue, ¿será que vale la pena cambiar la autoestima de la suegra? Esta es la primera pregunta que tengo que hacer. Y después es, ¿cómo vamos a lograr un resultado armónico de una persona mayor con un esmalte translúcido? Cuanto más edad tenemos en nuestros pacientes, más ese esmalte se convierte en un tejido translúcido y más transmite las sombras, las diferencias de colores de dentro del diente. Por eso que ni siempre conseguimos o logramos resultados muy armónicos con dientes de pacientes con edad.
Ahora, sí, podemos hacer algo, como hicimos. Y si pegamos este diente, utilizamos esta imagen inicial, hicimos la protección gingival, en este caso utilizamos una barrera gingival que contiene partículas de mica que reflejan la luz, como podemos ver en este diapositivo. Y ahí sí nos ayuda a tener menor daño para los tejidos que están abajo, fotocurando la barrera instalada. Y ahí sí, es de esta forma que cerramos todos los espacios interdentales para tener una buena protección de nuestros tejidos blandos. La colocación del blanqueador recubriendo toda la superficie de los dientes, superior, inferior. Dejamos los tiempos necesarios para las técnicas y ahí sí estamos listos para sacar la barrera y ahí podemos elegir y discutir un antes y después. Si preguntamos a todos, ¿será que este resultado es un resultado armónico? ¿Es un resultado estético? Pero es bello. La paciente se quedó súper feliz, aumentó su autoestima, cambió sus actitudes en los días. Y esto podemos impactar y afectar diferentes personas cuando cambiamos diferentes autoestimas. Y mira una chica súper bella, bonita, con una sonrisa súper estética, armónica, bella y todo. Si miramos en este lado, podemos ver eso. Si mirarmos en otro lado, podemos ver un diente oscuro. Mira cómo este diente oscuro funciona como una cicatriz en la sonrisa de la paciente. Este diente oscuro puede afectar la apariencia como un todo, como diferentes otras oportunidades que tuvimos de vivir, como Ruth, una paciente nuestra que llegó a nuestro curso de especialización para tratar una endodoncia en otro diente. Y me acuerdo de me acercarme a esta paciente y decir, mira este diente está oscuro, ¿esto no te molesta? Imagina que la paciente miró para mí y dice, por supuesto que sí. Y yo le pregunté, ¿y tú nunca se interesó en cambiar esta situación? Y ella me dijo así, sí, siempre, pero todas las veces que busqué información en los odontólogos, ellos me decían, es peligroso, tiene algún tipo de riesgo, o era muy costoso, o los resultados no eran predecibles, y dejaba. Y yo pregunté, ¿cuánto tiempo hace que tú tienes este diente así? Y ella me dijo, 20 años. Yo dije, wow, vamos a intentar hacer algo. Y la idea fue blanquear. Y ahí sí, hicimos el aislamiento absoluto, con todos los pasos de hacer el aislamiento absoluto. Removemos la restauración antigua que tenía, medimos para poder saber los límites necesarios, pusimos un vidrionómero para hacer una barrera, un tapón cervical efectivo, y ahí sí elegimos un peróxido de hidrógeno para el blanqueamiento endodôntico, llenamos la cavidad, y uno de los puntos importantes en este momento es cómo cerrar esta cavidad. Entonces, como un tip para ustedes, peguen un cubrebocas, corta un pedazo pequeño que se adapta a la cavidad, al acceso coronario, proteja su gel blanqueador y ahí sí se puede cerrar con tu material restaurador, de preferencia resina o ionómero de vidrio. Y ahí sí vamos a tener tiempo suficiente para utilizar nuestra técnica Walking Bleach. Y así en la primera cita, en la segunda cita, en la tercera aplicación tuvimos estos resultados. Así. Estos resultados se quedó súper bello no, pero armónico. La paciente regresó a sonreír, cambió su vida y su relato era como, ahora puedo sonreír, ahora puedo participar de este mundo. Y todos los meses nos trae torta en el curso. Entonces, para nosotros fue una gran belleza. Y todo esto es impacto en autoestima. Eso nos trajo una gran alegría, que este caso fue publicado en una revista internacional, paso a paso, comentando todo eso. Pero el punto principal de esto, de verdad, no es realmente la técnica, y sí el resultado que logramos para la vida del paciente. Una otra paciente que buscó en el consultorio con un diente oscuro, y nosotros buscamos una alternativa para cambiar eso,
una pequeña un oscurecimiento en la región cervical y así pudimos devolver una armonía de una sonrisa a una persona súper bella. Todo está relacionado a la posibilidad que tenemos de cambiar nuestras apariencias. Ahora, blanqueamiento es un tema muy serio. Blanqueamiento no es una cosmética. Blanqueamiento es un tratamiento. Y un tratamiento súper importante. Y que muchas veces no es tan valorado. Es menos valorado, por ejemplo, do que algunos otros tipos de acciones que nosotros tenemos para mantener nuestra sonrisa. Cabellos. ¿Cuánto ustedes gastan con cabellos por año, por ejemplo? Yo incluso pedí ayuda para saber que en mi ciudad un corte más hidratación de cabellos cuesta $50. Y si nosotros vamos a hacer eso una vez por mes para cortar e hidratar, gastamos $600 por año con eso. Uñas, mano y pie, gastamos para hacer nuestras uñas $20. Quiere decir que si nosotros hacemos una vez por semana, $1,000 gastamos con uñas por año. Cabellos, si llovió o bañamos, se fue. Uñas, si lavó los platos después de la cena o puso guantes, se fue. Entonces, ustedes gastan $1,700 en promedio para mantenerse guapas, ¿ok? Con sus uñas y con sus cabellos. Y los blanqueadores, que mantienen su sonrisa linda, armónica. ¿Cuánto custa? ¿Cuánto ustedes cobran para blanqueadores? Muchas veces cobramos casi 10 veces, 8 veces menos do que nosotros gastamos con nuestras uñas. Y de nuevo, uña es una acción cosmética. Blanqueador es un tratamiento que requiere información, requiere técnica, práctica y materiales que conozcamos los materiales y las técnicas. Entonces, no podemos nos comparar con eso, pero muchas veces se compara, porque sonrisa es importante y cada vez más sabemos que casi 100% de las personas creen que la sonrisa es fundamental para una relación entre personas. Y es verdad, cuando tú despiertas por la mañana con la persona que tú vives y esa persona sonríe para ti, tu vida es mejor. Por eso dejo una recomendación. Levante por la mañana y camina hasta el espejo del baño y sonríe para ti mismo. Porque si tú no sonríes para ti, ¿quién va a sonreír para ti? Entonces la mejor cosa para aumentar tu autoestima es sonreír para ti mismo en su espejo de tu baño. Y cada vez más esto está impactando porque hoy 98% de las tiendas del mercado de la ciudad de São Paulo utilizan o pueden utilizar la sonrisa como un factor eliminatorio en la contratación de nuevos empleados. Mira el impacto de una sonrisa bella para poder estar dentro del mundo que vivimos hoy. Una pregunta importante. Si todos sus pacientes tuvieran información sobre blanqueamiento y recursos para pagar, ¿cuántos lo harían? Creo que todos están contestando dentro de sus cabezas, todos los pacientes. Y también estoy de acuerdo que todos los pacientes harían. Si todos los pacientes harían, solo tenemos que dar las informaciones que ellos necesitan. Y eso es importante, por eso que tenemos que aprender para tener seguridad y utilizar lo que tenemos en el mercado. Porque hoy el mercado está lleno de opciones, llenos de diferentes materiales con diferentes concentraciones, en solución, en gel, con color, con sabor, para cubetas, para casa, para consultorio, con luz, sin luz, con diferentes técnicas, diferentes tiempos de aplicación para dormir, para el día, diferentes opciones, peróxido de hidrógeno, carbamida, peróxido de urea, perborato de sodio. Nosotros ni sabemos para qué usar tantas opciones, nos simples continuamos utilizando los más débiles para casa y los más fuertes para el consultorio. Y todo el rango de opciones que tenemos se queda muchas veces olvidado porque el punto principal no estamos sabiendo hacer un diagnóstico correcto para poder elegir la técnica correcta. Nosotros necesitamos sonreír. No importa si somos lindos, feos,
bellos, pobres, ricos, jóvenes, viejos, ancianos o qué raza somos. Necesitamos sonreír, porque sonrisa nos da poder. Pero algunas cosas son importantes para contestar. Contestar para saber, ¿será que nosotros estamos teniendo el resultado que queremos? ¿Cómo este avance estético está impactando la vida de hoy? ¿Cómo esta necesidad por estética está impactando nuestro mundo? Y en este momento, que es importante que nosotros discutamos de una forma interesante, que es, si este mundo está sufriendo esta necesidad de todos tenermos un patrón estético, ¿cómo vamos a manejar eso? ¿Será que vamos a andar en este camino para que la gente siempre utilice las técnicas que la sociedad impone? ¿O será que nosotros sería interesante conocer algunas informaciones técnicas, ganar recursos, poder elegir diferentes técnicas y materiales para poder tener mejores resultados? Porque la pregunta es, ¿será que estamos consiguiendo los resultados que estamos queriendo? Porque vivimos una era de un fuerte impacto por las marcas comerciales, de un fuerte impacto de los departamentos de marketing, que nos imponen muchas reglas y muchas formas de actuar, que nosotros nos quedamos muchas veces perdidos porque los pacientes llegan a nuestro consultorio pidiendo lo que ellos quieren. Y nosotros muchas veces nos sentimos en una situación de buscar estas necesidades, porque si los pacientes quieren, tenemos que tener. Pero muchas veces no sabemos cómo funcionar. Entonces esto está relacionando que nosotros debemos repensar muchas veces, y este repensar muchas veces es un momento de repensar. Y este momento de repensar está relacionado a cómo el mundo de los blanqueadores ha cambiado. Si regresamos un poquito en la historia, el primer relato en algún libro publicado sobre blanqueamiento fue en la Biblia Sagrada. La Biblia Sagrada, que en uno de sus primeros libros, como Génesis, ya dijo sus dientes blancos como la leche, mostrando un estatus social tener dientes blancos. En tiempos después, en el Egipto antiguo, ellos empezaron a utilizar los dientes blancos como una forma de clasificar la sociedad. Entonces las personas que tenían dientes más blancos eran personas de los niveles superiores de la sociedad, y personas con dientes más oscuros eran personas de niveles inferiores de la sociedad. Los romanos, años después, tomaron todo eso y empezaron a blanquear sus dientes. Y hay relatos de la Roma antigua donde los pacientes blanqueaban sus propios dientes con su propia orina, ¿sí? Porque tienen urea y tienen radicales oxidativos que podrían oxidar sus pigmentos. Imagina que interesante, que buena técnica, un buche por la mañana, otro por la tarde, y no puede emprestar, tiene que ser tuyo mismo. La comunidad científica empezó a probar diferentes materiales por alrededor de 1850, 1860. Entonces diferentes materiales fueron puestos en prueba, como el agua de la barraca, que es hipoclorito de sodio, diferentes óxidos, algunos peróxidos. Solamente en 1911 el peróxido de hidrógeno fue puesto en la comunidad, y la técnica en 1911 decía sus dientes blancos como la leche, mostrando la necesidad de blanquear sus dientes. 10 años después vino la técnica termocatalítica y entonces la activación, donde necesitaba activar sus productos para tener mejores resultados. Pero los resultados no eran armónicos, algunos se quedaban buenos, otros no tan buenos, algunos con sensibilidad, otros no. Entonces vinieron las luces. ¿Por qué? Porque existe una reacción física donde la longitud de onda del azul es absorbido por la longitud de onda del rojo. Y como los odontólogos tenían luces azules con sus aparatos de fotocurar, los geles empezaron a ser fabricados en el color rojo, pero los resultados tampoco eran tan armónicos. Entonces llegaron a la conclusión que esta activación era muy grande y debería disminuir, pero todavía existir. Entonces llegaron las luces que generaban menos calor, los LEDs. ¿Usted cree que los LEDs son fríos? Los LEDs no son fríos,
Los LEDs solo no necesitan un ventilador para no quemarse del bombillo. Entonces, tampoco los resultados fueron armónicos. En este momento, ya estamos en 2006, los lasers de baja intensidad llegaron como bioestimuladores del tejido. Y ahí, entonces, los LEDs empezaron a agregar lasers para poder ser un controlador de posibles reacciones inflamatorias o agresiones del tejido que la oxidación generaría. Los resultados tampoco eran armónicos, tampoco evitaban las sensibilidades. Entonces aumentaron la potencia de los lasers hasta llegar a una conclusión que la discusión que ¿será que existe la necesidad de la activación? Entonces es el momento que la comunidad científica cambia y entramos en una nueva era donde tenemos las empresas controlando mejor sus marcas y cambiando la técnica como debería ser. Todo está relacionado a educación, porque educación no cambia el mundo, educación cambia personas y personas educadas cambian el mundo. Y estas personas educadas que tenemos que estar siempre y buscar esas alternativas para que nosotros tengamos mejores informaciones y no informaciones que vienen de los periódicos, de la media, porque los pacientes son informados por este tipo de información y estos tipos de informaciones muchas veces son útiles, valorando la vida profesional, pero muchas veces hay equívocos, como este periódico, por ejemplo, que publica que 8 entre 10 pacientes quieren blanquear sus dientes y la novedad es el ultrasonido. Sabemos que el ultrasonido no blanquea diente, sabemos que el ultrasonido limpia diente. Entonces, para conseguirmos tener predecibilidad de los resultados y predecibilidad en punto de vista es seguridad. Porque cuando tenemos seguridad do que estamos haciendo, es porque sabemos que vamos a tener como resultado. Creo que la palabra de hoy es conseguir predecibilidad en los resultados dos blanqueadores. Para isso, temos que entender 3 coisas importantes. 1. Como são os peróxidos, como eles funcionam. Eles funcionam da seguinte maneira. Peróxido é uma solução inestável de pH superalcalino. Então, é uma solução química, um peróxido de hidrogênio é alcalino, não é ácido. E esta alcalinidade permite que os íons saiam de forma espontânea. E desta forma, não é possível comercializar internacionalmente. Então, como que uma companhia nos Estados Unidos vai produzir uma jeringa, pôr em um avião, um buque e atravessar o planeta? E isso tem que funcionar. Então, para controlar a saída de los iones de los materiais, as companhias estabilizam quimicamente. E esse é o secreto, porque quando esses iones saem do gel para poder entrar nos dientes, se é rápido ou se é lento, temos ações distintas. As companhias controlam de 2 formas. Primeiro é pH. Quanto mais ácido é o blanqueador, mais lento, mais controlada é a liberação iônica. Quanto mais alcalino, mais rápido, mais involuntário. A segunda forma são espessores, que na maioria das vezes são carboxipolímeros. O problema é que são diferentes tipos, com diferentes purezas. E como se dilui este carboxipolímero, tem diferentes comportamentos. Então, se um produto mais diluído, os íons caminham mais rápido. Um produto mais viscoso, os íons são um pouco mais controlados. O equilíbrio entre a viscosidade, a diluição, tipo e do carboxipolímero e o pH, este conjunto de informações é uma das formas como as marcas controlam seus materiais. E é por isso que um produto não é igual ao outro. Uma marca não é igual ao outro. São diferentes performances. O peróxido de carbamida é muito semelhante. A diferença do peróxido de carbamida é que o peróxido de carbamida perde oxígeno quando libera ureia. Então, temos menos peróxido de hidrogênio dentro da forma do peróxido de carbamida. E assim, a liberação de los radicais oxidativos de forma semelhante. O perborato de sódio funciona da mesma forma. Tem pérdida de oxígeno quando libera o metaborato de sódio. E aí sim, o menos peróxido de hidrogênio sobra. E um ponto importante é que não importa a marca, não importa a fórmula, importa é que estamos liberando radicais oxidativos dentro dos dientes. E esses radicais oxidativos vão alcançar os pigmentos e convertir este pigmento em uma molécula mais sencilla que permite a luz.
Ahora, estes radicales oxidativos también atraviesan los dientes, atingiendo los tejidos blandos y generando una agresión oxidativa. Y esas agresiones oxidativas son las situaciones que no queremos. ¿Cómo manejar eso? Es importante entender que el poder de oxidación está relacionado a dos factores. Primero, a la cantidad de oxígeno, y eso es la concentración. Cuanto más concentrado, más oxígeno disponible para blanquear. Su pH, que quanto mais alcalino, mais hidroxila temos, mais oxidativo é o material. Isso estimula que os radicales atraviessem as estruturas dentinárias, chegando a los pigmentos e convertindo a molécula em uma molécula mais sencilla e mais clara. E é desta forma que muitas vezes os materiais se transmitem. Aqui é um caso clínico do Dr. Marcelo Alves, um brasileiro muito bueno, onde ele puso uma interessante questão, onde será que se nós temos um blanqueador que solamente toca em um ponto da corona, será que este material só vai funcionar neste ponto ou o efeito blanqueador vai ser em todo o diente? E podemos dizer que sim, em todo o diente. ¿Por quê? Porque os íons são multidirecionais, é um material reativo e assim vai caminhando por toda a estrutura, como por exemplo casos sob permissão do Dr. Bruce Mattes, onde temos aqui sarros. E será que vamos blanquear por debaixo do sarro? E se blanqueia por debaixo do sarro. ¿Por quê? Porque os íons são multidirecionais, incluso o paciente com brackets. Será que os íons blanqueiam por debaixo dos brackets no paciente com ortodôncia? E podemos ver que sim, de novo, porque os íons são multidirecionais. Aprendemos um pouco como funciona isso neste estudo, onde entendimos que o peróxido de hidrógeno é mais oxidativo que o peróxido de carbamida, que é mais oxidativo que o perborato de sódio. Mas quando mesclamos materiais, podemos ter diferentes respostas. Por isso que é super peligroso e complicado mesclar diferentes materiais oxidativos. Agora, tudo está relacionado a pigmentos. Que tipo de pigmentos temos e que tipo de pigmentos temos que actuar? Diferentes situações, como por exemplo esta paciente que chegou no consultório com esta linha oscura, dizendo: doutor, me gostaria de blanquear este caso, esta linha. Como posso ser? Você crê que é fácil blanquear isso? Muitas vezes não, porque o que é isso? Será que é uma recessão gingival? Então vamos mirar de lado e textura e podemos ver que é super liso. Isso é tetraciclina. Tetraciclina é um antibiótico que foi desenhado no pós-guerra para pacientes com infecções de osso, porque o tecido ósseo, o hueso, é pobremente irrigado. Então, como o hueso é pobremente irrigado, a molécula de tetraciclina se combina ao cálcio para chegar ao front de mineralização. Se esta molécula estava combinada com a molécula do cálcio e no momento da mineralização dos dientes, quer dizer que esta molécula está incorporada na matriz inorgânica. E como os blanqueadores atuam muito bem na matriz orgânica, é por isso que nós não temos bons resultados com pacientes com pigmentos de tetraciclina. Como, por exemplo, situações de pacientes com deficiências ou debilidades de esmalte, que o esmalte é uma importante forma de entender luz. Quando temos mais esmalte, aparenta mais claro. Quando não temos esmalte, o dente aparenta mais escuro. Pigmentos endodônticos, que também são responsáveis por escurecer os dientes. Em realidade, não importa se os dientes, os materiais endodônticos têm ou não têm color, eles pigmentam os dientes porque têm radiopacificadores. É importante entender como são as moléculas de pigmentos para podermos elegir uma melhor técnica para actuar. Fluoroses é outro tema, porque fluoroses é um dano do esmalte. E como é um dano do esmalte, o esmalte transmite luz de forma distinta. Então, se temos situações como essa, de um caso de um amigo de Colômbia, Kiki Haddad, onde mostra diferentes pontos de pequenas manchas blancas de fluoroses. Fluorose, em realidade, o blanqueador não atua em fluoroses. Se nós temos o substrato e podemos blanquear o substrato para que estas manchas se quedem não perceptíveis, temos bons resultados, como, por exemplo, fluoroses sensíveis, como neste caso, que se pudo conseguir com este material, com cubetas em sala de espera e depois um retoque caseiro
por 2 semanas y ahí sí tuvimos resultados buenos. Ahí la técnica de utilizar la cubeta, poner en contacto con el paciente y el paciente utilizar de forma casera. Este fue el control del resultado inmediato, control de 3 años, control de 5 años y control de 7 años. Entonces, son situaciones importantes para entender, porque cuando, por ejemplo, la fluorosis es un poquito más severa y las manchas ya están pigmentadas, ahí tenemos que remover esta capa del esmalte como la microabrasión, que es como remover un vidrio dañado. Y ahí sí, y ese vidrio que no está permitiendo una transmisión de luz. Pero si las manchas son más profundas que 0,2 milímetros, ahí sí, no tenemos tampoco un resultado con microabrasión y tenemos que partir para carillas. ¿Cómo saber? Hay diferentes opciones, como por ejemplo, lámparas que nos ayudan, tienen lentes que nos dan informaciones importantes para saber diferencias de fisuras o diferencias de mineralización en la estructura. Todo está relacionado al esmalte. ¿Por qué que todo está relacionado al esmalte? Porque color es luz. Como el esmalte permite pasaje de color, tenemos diferentes luces. El esmalte es formado por prismas, por cristales. Entre estos prismas tenemos una malla fina de materia orgánica, formada por proteínas, por peptídeos y por agua. Y esta agua es la clave para entender los resultados largo plazo o corto plazo. ¿Cómo funciona esta agua? En mi punto de vista, esta agua es la diferencia entre o que nosotros llamamos de aclaramiento o blanqueamiento. El resultado, si es corto plazo o largo plazo, es cómo y dónde impactamos, si en el esmalte o en los pigmentos que están en el tejido, la parte orgánica de la dentina. Por eso que nosotros tenemos que aprender a entender y trabajar con esta agua. Aprendiendo a trabajar con esta agua, podemos entender color. ¿Qué es color? Color es luz. Luz que aprendimos que una cantidad de luz que llega a mi ojo tiene nombre. Cuando miro algo rojo, es esta cantidad de luz que llega a mi ojo y yo aprendí que eso tiene un nombre que se llama rojo. Si yo miro algo azul, identifico azul, es porque aprendí que esta cantidad de luz que llega a mi ojo se llama azul, tiene nombre. Los ojos humanos ven luz así, con diferentes colores. Los ojos de no humanos, de odontólogos de una broma, como una broma, ven colores así, como A1, A2, A3. Y esas diferencias de colores son diferencias de luz. ¿Y cómo eso impacta cuando tenemos un esmalte? Hoy aprendimos un poco más en este otro estudio nuestro, que nos enseñó a entender cómo los iones caminan por diferentes tejidos. Y en este momento, nosotros aprendimos que no hay diferencia entre el pasaje de los iones en la dentina desnuda o la dentina recubierta por esmalte en la región cervical. Quiere decir que el esmalte en la región cervical es súper permeable y pasa mucho de los iones. Y es por eso que tenemos resultados muchas veces rápidos o no tan rápidos. Y es por eso también que como el esmalte es más permeable y es porque es más delgado en la región cervical, un aclaramiento armónico, la región cervical se queda más oscura, más amarilla. ¿Por qué? Porque el esmalte permite la luz porque es más delgado. Cuando tenemos un resultado que tiene el mismo tono desde cervical hacia a incisal, es porque estamos bloqueando la luz y reflejando la luz a mis ojos. De esta forma, estamos impactando el pasaje de luz del esmalte. En este caso, estamos blanqueando, no estamos aclarando. Vamos entender mejor. Un pigmento es una molécula aromática. Esta molécula aromática es cerrada, que oxidando esta molécula, tenemos una molécula más sencilla. Y cuando continuamos oxidando, essa molécula todavía más sencilla o aún más sencilla permite pasar más luz. Es así que blanqueamos un diente. El radical oxidativo necesita atravesar las estructuras mineralizadas del diente hasta que las concentraciones interna y externa estén balanceadas. Un equilibrio. Ahí sí tenemos ion lento, de tránsito lento de los iones, y ellos tienen tiempo de se combinar con los pigmentos y oxidar la molécula.
De uma forma didática, quando ponemos um blanqueador em contato com a superfície do esmalte, os íons são liberados, mais rápido ou mais lento, depende da marca. E aí sim, eles atravessam a estrutura do esmalte pela malha orgânica, atravessam a dentina por la parte orgânica e alcançam o tecido pulpar. Quando impactam, vamos ter mais ou menos agressões ou mais ou menos sensibilidade. É por isso que a pergunta é real. Será que luzes ou outras fontes de poder são realmente necessárias? Porque o que fazem as luzes? Vamos entender um pouco com o caso de Rafael. Rafael tem este diente, este color, com um dano do esmalte. E este dano do esmalte nos levou em ano 2002 a blanquear, porque em 2002 não sabíamos muita coisa. Utilizamos um peróxido de hidrogênio 35% e utilizamos LED lasers, porque era a melhor opção que teníamos em 2002. E neste momento, o resultado imediato foi assim. Você crê que isto é um aclaramento ou um blanqueamento? Mira que impactamos muito no esmalte. E onde nós não teníamos esmalte, não tivemos resultado. E é neste momento que nós entendemos que quanto mais utilizamos os aparatos que aceleram, mais resultado de esmalte temos e menos resultado de quebra de pigmento e largo prazo temos. Por isso que nós não recomendamos nenhuma forma de ativação. A literatura já suporta que não há melhora significativa do efeito, simplesmente uma redução do tempo do blanqueamento, não aclaramento. Um aumento da temperatura do processo inflamatório, não das luzes. Uma maior sensibilidade, tampouco podemos dizer, porque depende de cada diente. Agora, sim, uma maior penetração de íons para dentro da câmara pulpar, isso sim, isso é uma suma de agressões, pero um excelente auxiliar de marketing. Marketing, temos de muitas opções, incluso blanqueador acionado por música, que pode ser uma tonteria ou muitas vezes uma situação onde os pacientes buscam. Agora, o technological bypass é importante, porque quando novas tecnologias se conviertem em rotina antes de passar por investigação, e isso é influenciado por marketing. Por isso que temos que conhecer bem para não sofrer tanto com os impactos das propagandas. Claro que há muitos que são úteis, porque são informações para nós, mas muitas vezes não. Então, desta forma, não recomendamos nenhuma outra forma de ativar, porque a literatura, antes de 2008, não tinha muitos diferentes resultados em relação à estética. Simplesmente os estudos eram focados no resultado. Se os dientes eram mais ou menos blancos, mais ou menos rápido, com mais ou menos dolor. Depois de 2008, diferentes estudos foram postos no mercado, mostrando que as luzes poderiam ser uma opção não tão boa para o resultado final dos tecidos blandos. ¿Por quê? Porque aumentam a reatividade dos íons. Então, a pergunta é: as luzes funcionam para blanqueamento? Sim, as luzes funcionam. E é exatamente esse o problema das luzes, porque elas aumentam a energia dos íons, que isso não está diretamente relacionado a um resultado a largo prazo e sim imediato, e muitas vezes esses íons mais energizados podem alcançar os tecidos blandos de uma forma mais rápida. Se queremos ver resultados, solamente utilizamos o meio de arcadas, como por exemplo o caso de um querido Dr. Heraldo Riel, um dos mais grandes nomes do blanqueamento que nós tivemos, onde meio arcos separamos na metade, utilizamos uma metade com ativados por fontes de energia e a outra metade sem a ativação por fontes de energia, e podemos mirar depois dos tempos necessários, incluso com espectrofotômetro clínico, que nós tivemos resultados semelhantes de uma metade para outra metade. Então, isso é uma das formas de nós entendermos, para poder explicar onde queremos chegar, que é como manejar a sensibilidade. O que é sensibilidade? Sensibilidade é um tema de agressão inflamatória. Sensibilidade é pulpa, não é dentina. Se temos um dente sem pulpa, não temos sensibilidade. Agora, como explicamos isso? Na parte estética, temos hoje diferentes formas de agressões, como por exemplo, os adesivos dentinários.
Os adesivos dentários são monômeros que necessitam se converter em polímeros, porque monômeros são tóxicos. Se tem uma molécula sencilla, os macrófagos vão fagocitar. Os polímeros são grandes, eles não podem fagocitar, por isso são biocompatíveis e vivem dentro de nós outros. Agora, só temos que converter esses monômeros em polímeros, por isso que a polimerização ganha importância para poder entender. Diferentes polimerizadores hoje temos no mercado, com mais ou menos potência. Polimerizadores com mais potência, que generam mais energia, não aumentam a temperatura intrapulpar com impacto negativo, como eu disse. E nós estamos neste estudo agora, um estudo clínico para ter isto, junto com o Dr. Fabiano Masson, para entender se houve ou não houve diferença de sensibilidade quando polimeriza com uma lâmpada mais intensa ou menos intensa, e nós não tivemos diferenças para poder dizer, então, não houve diferença aumentando a energia das lâmpadas. Outro, estudos mostrando que se dentina é um tecido vivo e o comportamento da pulpa e os sistemas adesivos evidenciam pulpas inflamadas com degeneração. Agora, em los resultados clínicos não mostrou sintomas dolorosos, pero al microscópio, vasos congestionados, dilatados, extravasação de eritrocitos, cambio da capa de odonoblastos, edema, inflamação. Então, a relação clínica não necessariamente está relacionada com o que passa dentro. Por isso que é importante cambiar ou repensar esse fotopolimerizador para ter uma unidade que genere mais energia, ou melhor, a energia correta para cada iniciadores químicos em los cambios de generações, para chegar a uma conclusão que podemos convertir melhores monômeros em polímeros e temos melhores agressões. Publicamos estudos para entender a quantidade de energia e podemos ver que diferentes energias necessitam diferentes tempos. Então, se nós continuarmos sobre a ideia de la sensibilidade em los blanqueadores, o impacto nos blanqueadores está relacionado ao baixo peso molecular de los iones que são capazes de entrar dentro da estrutura pulpar. E de acordo com o tamanho da molécula do oxígeno, permeabilidade do esmalte dentina, a ação técnica, a ativação no calor está diretamente relacionada à quantidade de iones que alcançam a pulpa. E é isso que temos que entender, porque de acordo com isso, a pulpa suporta mais ou menos. Para isso temos que entender, será que o blanqueador entra na cavidade da pulpa? E aí podemos ver que sim, e alguns estudos que nós conduzimos, podemos ver que este primeiro estudo mostrou que dientes restaurados permitem mais iones que alcançam a pulpa que dientes não restaurados, que quando não se ativa, tem penetração para a pulpa, mesmo quando não se ativa. E quando se utiliza uma luz fria, dita os LEDs, é o doble. E a luz caliente, como os lasers, é o triple dentro da cavidade pulpar. E que a temperatura da pulpa não está relacionada ao dano. Então, se não é a temperatura das lâmpadas, e sim o aumento da reatividade. Diferentes materiais e produtos, mesmo com mais concentração, promove menos dano do que quando os materiais menos concentrados são ativados por la luz. Por isso que os estudos estão mostrando e nós não recomendamos mais luz. E sensibilidade é dano pulpar. Os desensibilizantes funcionam muito bem, pero como? Alterando a transmissão elétrica. É como uma anestesia. Se temos uma sensibilidade persistente, manejamos com anti-inflamatório. No futuro, então, estamos trabalhando com compuestos ou componentes, estudando algo como N-acetilcisteína, que é um precursor de um antioxidante do corpo, onde se nós suportamos mais nossas células com um antioxidante, ele suporta mais agressões oxidativas, como mostrou nesses estudos. Como evitar a sensibilidade, então? Disminuir a quantidade de íons e elegir materiais que liberem ou de forma gradual. Primeiro, vamos apagar as luzes. Segundo, a técnica. Por que a técnica? É importante entender para nós que há
una suma de esfuerzos cuando tenemos consultorio y casa. Porque la casa sabemos que el resultado es más largo plazo y el consultorio más un primer impacto. Pero es importante que el paciente que está utilizando la técnica de casa sea motivado. La motivación funciona mejor. Entonces, nuestro punto de vista, la técnica de consultorio es una cita para que el paciente salga de su consultorio como motivado para hacer su técnica casera de una forma más efectiva. Y la literatura soporta eso, como en ese estudio de Bruce Mattes, mostrando que el planteamiento de casa seguido de casero, de consultorio seguido de casero, tiene mejores resultados. Por eso la combinación del consultorio más las opciones de casa funcionan como una mejor opción. Tenemos dos tipos de materiales, como cubetas que creamos o cubetas que ya vienen precargadas con materiales. Algunos puntos importantes. Viscosidad. Es importante elegir materiales con viscosidad porque está directamente relacionada a la liberación de los iones y el control de los iones. Y estabilidad. ¿Cómo confiar en los materiales que tenemos en el mercado? ¿Será que compramos un 10% y recibimos 10%? Entonces, algunos estudios que ya están publicados, otros nuestros, muestran diferentes materiales que prometen esta cantidad e entregam esta cantidad, y esta en amarillo es la diferencia. Entonces, busquen materiales que contengan menos diferencias para poder ser más efectivos. Por ejemplo, otra región del mundo, comparando materiales que prometen eso, entregam eso, y ellos, la diferencia en amarillo, de nuevo, busquen materiales que contengan menores variaciones. Otra región del mundo, diferentes materiales, prometen eso, entregam así, y la variación, siempre usted puede ver que los materiales que tienen menores variaciones se repiten y son los que nosotros hoy confiamos más. Nosotros repetimos esos estudios y la forma como repetimos, hacemos todas las titulaciones, y esas titulaciones nos permiten conocer el pH y la concentración de los materiales para podermos entender los resultados. Nuestro estudio mostró de forma semejante, en verde lo que se promete, en rojo lo que se entrega, y de nuevo los materiales que más están cerca de lo que prometen son los materiales que más nos muestran ser estabilizados. pH es un punto importante. Las diferentes casas deberían entregar sus pHs y nosotros tenemos que buscar estos porque pH está directamente relacionada a cómo los materiales van a se comportar. De nuevo, pH es importante. En rojo lo que se entrega, verde lo que se promete. Los que son más cerca de lo que se promete son los que prometen o que deben ser utilizados por ser más estables. Esse estudo hicimos há pouco, utilizamos diferentes materiais mês a mês para entender suas performances durante seu shelf life, seu período de vida. E as linhas mais uniformes são os materiais que se comportam de forma mais estabilizadas. A linha azul e verde como Palesense, amarillo é carbamida 10% whiteness, naranja BM4 e el rojo hidrógeno FGM. E aí tuvimos uma variação de 11% do que se promete, que se entrega no Palesense Menta, 10% do Palesense regular, 18% de whiteness carbamida, 18%, 15% whiteness, 18% de BM4, 20% em whiteness hidrógeno. São as variações que nós encontramos nesse estudo. Sobre ter cálcio ou flúor, este mesmo grupo publicou dizendo que para o esmalte é melhor que contenha flúor do que contenha cálcio para a dureza do esmalte. Então, alguns pontos que são polêmicos que eu quis trazer para vocês. En el de consultorio es más impactante porque en el consultorio nosotros manipulamos y nosotros fabricamos. Y esta fabricación muestra que tiene que ser estabilizado, tiene que ser igualito a lo que nosotros estamos fabricando, porque si recién fabricamos, esos son los impactos, tanto de concentración y ahora aquí mostrando el pH. De nuevo, las marcas se repiten. Entonces, ¿cómo conducir un procedimiento seguro? Clínicamente, un diente joven, color A3, podemos ver a técnica de consultório, proteção gingival com Opaldan,
así la forma correcta de poner su barrera y la forma de poner sus materiales, los tiempos necesarios y mira el resultado. Se quedó bueno, se quedó súper armónico, pero usted puede ver la diferencia entre la incisal y la cervical, poco. Este resultado, como el resultado del blanqueamiento de consultório, tiene menos diferencia entre incisal y cervical porque es un impacto mucho más en el esmalte. No es malo, es así que los de consultório generan. Ahora, si nosotros vamos a ver si es mejor 3 de 15 o 1 de 40, hicimos con un alumno y vimos que no hay diferencia en los hemiarcos. Entonces, 3 de 15 tienen resultados mejores, pero un riesgo de sensibilidad un poquito aumentado. 1 de 40 tiene resultado un poco más pobre, pero un riesgo de sensibilidad un poco menor. Ustedes como odontólogo elijan sus pacientes. Cuando combinamos consultório y casa, podemos tener diferentes resultados. Como por ejemplo, mismo caso, pero paciente joven de semejante, color A3, mismo color A3, cuando se combina con casa, puede tener resultados de esta forma, con diferentes colores, como una transparencia incisal, claro en el centro, un cuello un poquito más amarillo. Esto es naturaleza, esto es largo plazo, porque podemos ver diferentes cambios de luz del esmalte. Y así tenemos como resultado. Ahora, si nosotros vamos a utilizar cubetas pré-cargadas, como Palesense Go, que es una nueva oportunidad y no solamente para blanquear, para diferentes puntos de vista, es una opción. Entonces se puede utilizar también como una propuesta de casa, como en este caso, es así la técnica que se pone, que se adapta en la boca de los pacientes. Y esta paciente, por ejemplo, que manifestó situación previa de sensibilidad, utilizamos estas cubetas día sí, día no, intercalando con 10 cubetas y tuvimos un resultado armónico, que la paciente se quedó súper contenta, súper satisfecha. Ahora, este tipo de blanqueador trae resultados por detrás de la propuesta. ¿Será que tenemos otras oportunidades con este tipo de blanqueadores? Vamos para el mundo de la ortodoncia. Pacientes que utilizan brackets, eles normalmente tienen white spots ou manchas blancas. E esses white spots, eles podem generam porque o paciente tem uma dificuldade de higienização. Será que nesse paciente podemos utilizar uma técnica de peróxido como um controlador da microbiota? É uma ideia. Não que vai actuar em la caries, e sim para controlar a microbiota. É uma hipótese que estamos questionando. Nesse estudo, então, que eu participei, junto com um grupo de professores, era a ideia para saber se o blanqueador funcionava. E aqui vimos, nesse estudo, que sim, funciona por debaixo dos brackets e não impactou a adesão dos brackets, corrosão dos brackets, pH do material, pulpa, diferentes níveis para chegar a uma conclusão de um trabalho presentado no IADR e o primeiro estudo em um jornal de ortodôncia sobre blanqueamento. Agora, será que a boca é contaminada? A boca é super contaminada. E se temos a oportunidade de ter algo em nossas mãos como um coadjuvante para tentar controlar esta evolução da microbiota, será que podemos fazer? Então, a ideia é, como por exemplo, uma opção que minha esposa é periodoncista, utiliza muito, é depois da profilaxis, deixar o paciente meia hora com uma cubeta do Palesense Go, não como um controlador, e sim para o paciente sair iluminado de seu consultório, para que tu entendas que tus profilaxis foi a melhor do mundo. E assim, tem como resultados pós-profilaxis pequenos tonos, medio tono, não é para blanquear, mas o paciente sente como su limpieza, su profilaxis foi muito bem hecha. Então, algumas ideias, incluso nasceu uma ideia de um projeto para tentar poner este Palesense Go em uma situação em meio da Amazônia, onde esta poblação não tem impacto externo da dieta, e aí sim será que seria uma opção. Esse estudo todavía está em desenvolvimento, todavía estamos
buscando o método para tentar contestar isso, coordenado por um grupo de professores, com a professora Raquel Passos de Brasília, Brasil, e Andreas Cora, em São Paulo, Carlos Loureiro. São pessoas brasileiros que estão focados nesse tipo de atenção, e estamos com este projeto para entender e que se pode actuar em la adesão da placa bacteriana, pode ser uma alternativa. Então, nascem novas oportunidades para os blanqueadores e para os resultados. Por isso é importante saber que podemos ter resultados buenos com a associação de uma cita de consultório e depois uma terapia de casa, que pode ser com cubetas pré-carregadas, o que nós hicimos, e trazer resultados harmônicos, sonrisas bellas, para podermos chegar cada vez mais, aumentar a autoestima de nossos pacientes e ter cada vez mais a oportunidade de promover diferentes tipos de sonrisa. Por isso me gusta dizer, vamos escuchar, vamos entender, aprender, ler, vivir, e todo está relacionado quanto e como nós estudamos de los temas que queremos. Muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad de estar con ustedes. Para mí fue un placer estar aquí. Espero que tenha sido provechoso, trazer algumas respostas de dúvidas e cada vez mais trazer informação que nos dê mais suporte, mais confiança para conseguir resultados mais predicíveis em um tema tão desejado por todos os nossos pacientes. Muchas gracias.